Señor, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 49. Aleluya. Gloria al Señor. Le voy a dar tiempo para que lo busque, hermano. Amén. Aleluya. Mientras pongo aquí el tiempo que tengo, amén. El pianista, después de 30 minutos puede subir, amén, para que me indique que ya es tiempo, amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vamos a dar tiempo para que todos lo busquen en este momento, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Voy a pedir a mi hermana María Elena que ore por mí, para que el Señor me use, y ore por la congregación para que reciba esta palabra. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias, hermana María Elena. Amén. Así que hoy, hermanos, no sé si ustedes saben, pero el próximo domingo vamos a celebrar Pentecostés, ¿verdad? Así que estamos muy contentos porque ya estamos a la expectativa, ¿verdad?, de que llegó el Pentecostés. Como ustedes saben, hermanos, desde el 20 de abril que celebramos el culto de resurrección, hemos ido contando, amén. 40 días se cumplieron el jueves de esta semana que pasó. Se cumplieron 40 días. Eso quiere decir que ya Jesús se fue para el cielo en la cronología que llevamos, ¿verdad? Y desde el jueves hasta el domingo van a pasar 10 días más para completar el día 50. En el día 50, después de la resurrección de Jesús, entonces el Espíritu Santo desciende para empoderar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Ven? Así que estamos en esa cronología con el tiempo, y hoy quiero hablar, hermano, aunque se ha hablado bastante del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy quiero hablar acerca de la promesa que Jesús dice que el Padre le ha dado, y le dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén. Así que le he puesto como tema a esta predicación la sala de la espera de la promesa, ¿verdad? Porque ya no vamos en el camino, ya estamos en una sala esperando que nos llamen para que nos atiendan. Amén. Yo sé que a muchos no nos gusta esperar, porque dicen que el que espera, desespera, ¿verdad? Pero en la fe cristiana nosotros aprendemos, hermano, de que la fe cristiana es un proceso, ¿verdad? Es un camino. Así que este momento que Jesús va a irse para el cielo, ¿verdad? Quizás en el día 40 le dice a sus apóstoles: quédense y esperen hasta que venga la promesa. Les manda a que esperen, ¿verdad? Que se estén ahí, que se estén quietos, que se estén sentados, en otras palabras, en un sentido, pero que no se vayan a mover, porque es ahí donde Él ha determinado que la promesa va a llegar. Así que yo veo aquí, hermanos, un camino, un recorrido, amén, en el que Jesús quiere que los apóstoles vayan llevando, y al igual que los apóstoles, nosotros también vayamos llevando. Donde en este relato de la espera se habla de una Jerusalén, se habla de un aposento alto y se habla de un corazón dispuesto, ¿verdad? Así que quiero hablar hoy de estas tres salas: de la sala de espera en Jerusalén, de la sala de espera en el aposento alto y de la sala de espera del corazón. Dígalo conmigo: Jerusalén, aposento alto y el corazón. Dios les dice: esperen. Y hay aquí una palabra importante, hermano, porque también cuando vamos a Lucas, cuando estudiamos Lucas, Dios les dice esperen, pero cuando estudiamos Hechos, Dios le dice quédense, como
como alguien que está alzando la voz y diciéndole a los que están debajo de él: esta es una orden, no es una opción, esta es una orden, ¿verdad? Muchos en la historia de las traducciones de los textos se han preguntado el por qué Jesús tuvo que darle una orden a sus apóstoles en ese momento en el cual Jesús es levantado para el cielo. Jesús le dice: quédense ustedes en Jerusalén, amén. Y esa es la primera sala que nosotros, como personas que estamos esperando el Pentecostés, vamos a tener que aprender a ir para ir, aunque muchas veces no queramos ir, amén. Porque Jerusalén representa esa sala de espera de la sanidad emocional. Es importante que entendamos, hermanos, que muchas bendiciones espirituales que Dios quiere derramar para nosotros son muchas veces detenidas, amén, porque hay muchas heridas emocionales, espirituales en nuestros corazones. Y ese momento de espera en que Dios les dice a través de Jesús: quédense en Jerusalén, porque el Padre les va a mandar la promesa. En esa espera que Jesucristo le dice a los apóstoles, era un tiempo en el cual Dios iba a tratar con ellos, amén. Era un tiempo en el cual Dios tenía que sacar algunas cosas que quizás estaban ocultas de su corazón. Lo mismo nosotros estamos en una espera. El próximo domingo va a ser Pentecostés y hoy estamos en una espera, estamos en una sala esperando, amén. Aunque, como dije al principio, a veces no nos gusta esperar, tenemos que esperar. Y aquí les dice: en Jerusalén. Jerusalén etimológicamente significa la casa de paz, o la ciudad de paz, o el fundamento de paz. Y aunque Jerusalén significa ciudad de paz, ha sido de todo menos ciudad de paz. Todo lo que ha estudiado Jerusalén se ha dado cuenta que como que su nombre no concuerda con sus acciones. Jerusalén siempre ha sido una ciudad violenta. En Jerusalén, dice la historia de los profetas, que en Jerusalén mataron a Zacarías entre el altar y el patio de afuera del templo. Ahí mataron al profeta Zacarías. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que hubo un rey que hizo poner diferentes tipos de imágenes para que el pueblo del Señor adorara, y que las personas no fueran donde los profetas de Dios, sino donde los adivinos de Egipto y de Babilonia. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que quemaban sacrificios humanos. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que los reyes se rebelaron contra Dios. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y en Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Judas también entregó al Señor. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Jesús fue juzgado injustamente. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que le pusieron a Jesús una corona de espina. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que a Jesús le escupieron. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Jesús tuvo que cargar una cruz. En Jerusalén, dice la palabra del Señor, que abrieron los brazos de Jesús y le clavaron los clavos. Y en Jerusalén, dice la palabra del Señor, que le metieron una estaca en el costado donde sangre y agua salió. Y en Jerusalén, dice la palabra del Señor, que Jesús murió. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén, les está diciendo: tienen que enfrentar a lo que ustedes temen. Tienen que enfrentar a los que ustedes temen. Y quizás todos los apóstoles, que ninguno era originario de Jerusalén, todos querían salir huyendo para Galilea, para de donde sea que venían, pero no querían quedarse en Jerusalén. En cualquier lado, Señor, podemos esperar la promesa del Espíritu Santo, menos en Jerusalén, porque Jerusalén representa un lugar difícil de estar, un lugar que nos trae memorias que no quisiéramos recordar, porque nos hace pensar en el sufrimiento que esa ciudad, su simbolismo representa para nosotros. Así que cuando leemos el texto superficialmente, que Jesús le dice a los apóstoles: quédense en Jerusalén, sin entender el contexto, el por qué Jesús les dice: quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. No es opción, quédense ahí, porque no van a querer quedarse ahí. No van a querer estar ahí, porque va a ser fuerte, la migra les va a perseguir. Va a ser fuerte. La gente no los va a querer, va a ser fuerte, va a haber obstáculos, va a haber oposición, va a haber vergüenza, va a haber vituperio. Pero Jesús les dice: quédense en Jerusalén.
Quédense ahí, amén. Porque en Jerusalén Jesús les está diciendo: Jerusalén ha sido la ciudad que más daño me ha causado a mí, pero es la ciudad que más voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es así. Quizás en la mente de los apóstoles decían: ojalá que Dios destruya Jerusalén y que fuego descienda y la consuma. Pero los planes de Jesús no era destruir a Jerusalén, sino bendecir a Jerusalén. Porque Jesús quiere el bien para el hombre, aunque el hombre busca siempre el mal. Y aunque la historia bíblica dice, hermano, que aún después de que el Espíritu Santo vino en Jerusalén, Jerusalén siguió siendo una ciudad mala, donde perseguían a los profetas, persiguieron a los apóstoles, mataron a Santiago. O sea que aunque Dios les estaba dando una bendición a la nación nunca se arrepintió, ni se ha arrepentido todavía. Pero va a llegar un momento en el cual se va a arrepentir y Dios va a restaurar esta nación. Así que aunque el corazón de Jerusalén es un corazón endurecido, Dios sabe que al final ese corazón va a ser quebrado, porque la única forma que Dios entra a un corazón que está duro como una piedra es quebrarlo. Y el quebrantamiento no nos gusta porque nos duele, nos humilla, nos pisotean y nos ven de arriba para abajo. La única forma de que Dios tiene para entrar a un corazón duro es quebrarlo, y el quebrantamiento va a traer dolor. Los apóstoles tenían que aprender a ir a esa sala de espera, que no iba a ser fácil, como no es fácil para nosotros, porque significa entrar a ese lugar del trauma, entrar a ese lugar donde hubo dolor, entrar a ese lugar donde hubo heridas, donde hubo rechazo, donde hubo soledad, donde hubo vergüenza. Dicen las personas que estudian a las personas con trauma, de que hay traumas que aunque la gente crezca y cree que lo ha superado, los traumas siguen estando ahí. Algunos le llaman trauma agudo, otros le llaman trauma crónico, otros le llaman trauma complejo, y hay muchas razones y hay muchas circunstancias por las cuales la gente evita lugares donde tuvo un trauma, evita relaciones donde tuvo un trauma, evita pláticas donde ha habido un trauma. Mas sin embargo Jesús no le dice a los discípulos: huyan del trauma, sino que Jesús les dice: en esa ciudad fueron humillados, en esa ciudad van a ser perseguidos, en esa ciudad yo fui crucificado, en esa ciudad me escupieron, pero no la eviten, sino que vayan hacia ella. ¿Por qué Dios pide a gente que ha sido herida, lastimada en esa ciudad, a volver a esa ciudad? ¿Por qué Dios no le dice, como mucha gente dice: esta mujer me hirió, la voy a dejar, o este hombre me hirió, lo voy a dejar, o estos padres me maltrataron, me voy a ir de casa? Dios le dice al hombre: regresa con esa mujer, le dice a esa mujer: regrese con ese hombre, y le dice a esos hijos: regrese con sus padres. ¿Por qué en vez de Dios darnos luz verde de irnos, nos dice que nos quedemos? Porque hay traumas, hermanos, que no los vamos a superar hasta que no los enfrentemos, y enfrentarlos va a doler. Esa sala de espera antes de Pentecostés, el Señor les está dando tiempo para que procesen que es en Jerusalén, aquella ciudad hipócritamente llamada la ciudad de paz, que no hay paz, nada ahí. Pero ellos van a encontrar su paz en Jerusalén, aunque Jerusalén no sea la ciudad de paz. Porque a veces los lugares no van a cambiar, las personas no van a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Y en esta confrontación que Dios va con los apóstoles para que vayan ahí a ese lugar de trauma, de seguro, hermano, las amíndolas, creo que se llaman, se dispararon. Las amíndolas son esa sensación que nos da miedo, estar frente a una persona que en algún momento nos hirió, nos humilló, nos ridiculizó. Estar delante de esas personas o de esos lugares nos da miedo, y entramos en un pánico que luego, hermano, comenzamos a vivir algo que ya tiene muchos años de que pasó, como que si realmente está pasando ahora mismo,
enojo y como es algo en la mente, aunque alguien te diga tranquilo, eso pasó hace tiempo te maltrataron, hace tiempo te humillaron, ahora no es igual. Uno sigue sintiendo el mismo miedo, el mismo pánico a lo que está enfrentando. Por eso hay gente que le cuesta hablar enfrente, expresarse delante de un pueblo, porque cuando era pequeño alguien le humilló y ahora tiene miedo que le vuelvan a humillar, aunque ya se preparó intelectualmente, quizás ha crecido, pero el trauma sigue ahí presente. Pero el Señor le manda a sus discípulos, tienen que enfrentarlo. Es difícil enfrentar los traumas. ¿Y qué tiene que ver trauma con Jerusalén? Todo, hermano. Todo tiene que ver, todo, porque el Señor no podía llenar vasijas rotas. El Señor no podía llenar vasijas rotas. Dios ama las vasijas rotas. Dios las ama. Y las ama tanto que las sana para luego llenarlas. Pero la sanidad va a doler, hermano. La sanidad va a doler. A veces nosotros vamos a querer huir de Jerusalén, pero Dios nos dice, esperen en Jerusalén. Hay cosas que yo le digo a mi esposa, el hecho de que no las hablemos no quiere decir que no están. Están ahí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces como comunidad hispana nos cuesta hablar la realidad que hay en la mente y en el corazón, porque creemos que el no hablarla significa que no están. Pero la verdad es que están, que se hablen o no se hablen, la realidad es que están ahí. Y Jesús quiere que la confrontemos antes de llegar a Pentecostés. Que la confrontemos. Yo me imagino, hermano, tantos ejemplos en la palabra del Señor. Pero cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia, cuando Saulo era un perseguidor de la iglesia, dice que mató gente, que mató cristianos, que perseguía a los cristianos, los azotaba, los encarcelaba. Y sabe que un día Dios tuvo un encuentro con Pablo, y él que perseguía a la iglesia, y sabe para dónde lo mandó Jesús a Pablo: vaya a la iglesia. A la iglesia, pero ahí no me van a querer, ahí me van a tratar mal, ahí me van a ridiculizar, ahí me van a recordar el pasado que yo tengo, la deuda que tengo con ellos. Y Jesús le dice a Pablo: vaya a la iglesia. Imagínese, Pablo llega a la iglesia y está dando una cátedra magistral de cualquier epístola que a usted le venga a la mente, y está el hombre en vivo en las redes y le están tomando fotografía, y de pronto viene un diácono y le habla al oído: apóstol Pablo, quiero decirle que la viuda de Esteban, al que usted dio la orden que lo asesinara, está sentada entre la audiencia, y que los hijos de Esteban, al hombre que usted mandó a asesinar, están escuchándolo. Déjeme tomarme un té. Háblanos, Cristo. ¿Por qué Dios no lo manda para otra galaxia? ¿Por qué no lo mandó para otra galaxia? Y creo que ahí Pablo, que se iba elevando con esos términos que él usaba, de pronto para y dice: hermanos, de los pecadores yo soy el primero. De los pecadores yo soy el primero, porque yo antes era perseguidor de la iglesia, pero por la misericordia de Dios, Dios me rescató y me envió a predicar el mensaje de la reconciliación. Yo me imagino, hermano, ese apóstol siendo confrontado con esa iglesia, con esa viuda, con esos hijos huérfanos, y luego a la hora de la administración él decir: aquellos que quieran pasar al frente a ser ministrado, póngase de pie y venga. ¿Por qué Dios no llevó a esta viuda para otra congregación, o a esos huérfanos para otro lugar? Porque el trauma no hay que huirle. Aunque nos duela, hay que enfrentarlo. Y pasar a aquella familia. Muchas cosas la Biblia no lo dicen, hermano, pero usando el sentido común, nosotros tenemos que entender que pasaron. En algún momento Pablo se encontró con la familia de Esteban, al que él le hizo daño. Y yo estoy seguro que si hubiera habido un conflicto grande, estuviera escrito. Mas sin embargo, creo que cuando Pablo bajó de la plataforma abajo a ministrar a aquella familia, hubo un abrazo de sanidad, para que cuando volvieran a ver a Pablo, ya no veían al Pablo que había dado la orden de matar a Esteban, sino ver al Pablo que por el mensaje de Esteban fue cambiado, restaurado, purificado
crucificado y enviado, porque Dios tiene poder para deshacer las obras del diablo y darle gloria al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen de Pablo tenía que ser sanada ante esa viuda, ante esos hijos. Es más, me voy un poco más cerca de lo que pasó en Hechos. Dice la palabra del Señor que Pedro negó a Jesús 3 veces, que estaban haciendo una fogata y Pedro se ha sentado ahí con esa gente y le dice: ¿tú conoces a Jesús? Pedro dice: yo no lo conozco. Viene otro sirviente y le pregunta: ¿tú hablas como ellos? Y Pedro dice: yo no le conozco. Y luego viene uno más y le pregunta: ¿tú conoces a ese hombre? A lo que Pedro dice: yo no conozco a ese maldito. Lo maldijo y el gallo cantó, y la palabra dice que Pedro lloró amargamente. Nunca me detuve a ver ese capítulo como me he detenido en esos tiempos. Pedro niega a Jesús. Y cada vez que niega a Jesús, Pedro ve el fuego que está en la fogata, donde él se está calentando. Negación y fuego en el momento del evento está relacionado. Pedro niega a Jesús y ve el fuego. Pedro niega a Jesús y ve el fuego. Pedro niega a Jesús y ve el fuego. Cuando Pedro en otro lugar, en otra aldea, veía fuego, lo que se acordaba es aquella noche en el cual estaba negando a Jesús. Lo más sensato era que Pedro tenía que alejarse del fuego para que el trauma que llevaba adentro no se disparara cuando veía el fuego. El fuego no fue el causante del problema o la negación, pero el fuego recordaba el evento que había pasado mucho tiempo hacia atrás. El fuego para Pedro era recordación de que era un cobarde, hipócrita, vendepatria. El fuego. O sea, no se le ocurre a usted hacer una fogata delante de los Pedros. Ahora entiendo por qué a muchos no les gusta la fogata. Pero hermano, ¿qué hace Jesús cuando lo va a buscar a Galilea? Dice la palabra del Señor que Jesús tenía pescado asado, pero no los asó en un macro. Tenía fuego ahí. Y si el trauma de Pedro era el fuego, Jesús hizo fuego. En el primero, quizás Jesús no estaba ahí con amor guiándole para la sanación, pero ahora sí, aquí está el fuego. Que el fuego, sí, recuerda a Pedro: yo lo traicioné, yo lo traicioné, yo lo traicioné. Y ahora hay fuego aquí. Jesús está al lado del fuego. Jesús está al lado del fuego y le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Jesús lo ve y le dice: Señor, yo te amo, y ve el fuego. Le vuelve a decir Jesús a Pedro: Pedro, ¿me ama? Jesús lo ve y le dice: te amo, y vuelve a ver el fuego. La tercera vez le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció y otra vez comenzó a llorar. Otra vez comenzó a llorar y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Por qué el Señor, si Jesús sabía que el fuego era una recordación de la atracción? ¿Por qué vuelve a ponerle fuego delante de Pedro? Porque al trauma no hay que huirle, hay que enfrentarlo. ¿Sabe qué? Cuando viene el Espíritu Santo, ya Pedro no le tiene miedo al fuego. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que como fuego. Si Jesús no se le aparece y le restaura el trauma y se lo sana, amén, con el amor, con la misericordia, con la ternura de un padre guiando a su hijo para sanidad, entonces Pedro se hubiese asustado del Pentecostés y cada vez que él veía el fuego se hubiera recordado de las atracciones, esa noche que lo vendió, que lo negó, el Señor lo confronta. Y ahora está confrontando a sus apóstoles y les dice: no se vayan, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiero que cambien la imagen que tienen de Jerusalén. Cuando venga el fuego, ustedes ya no se van a acordar de la Jerusalén traicionera, de la Jerusalén pleitera, de la Jerusalén pendenciera, sino que cuando miren hacia atrás y vean hacia Jerusalén, ustedes van a decir: oh, la ciudad donde salió fuego del cielo,
donde vino la presencia del Espíritu Santo, y ya no van a tener miedo a Jerusalén, sino que van a entender que fue el lugar, fue en esa sala donde llegaron con temor, que Dios sanó sus temores y los libertó y le echó fuera el trauma y los sanó, y ahora pueden entrar a Jerusalén con gozo, con alegría, porque ya Dios les ha sanado la mente. Y a veces hay cosas que nosotros no queremos confrontar. Queremos huir. Por eso mucha gente, gracias Josué, por eso mucha gente se va de los matrimonios, se va de las relaciones. Por eso mucha gente se va de las congregaciones. Porque asocian un evento, un símbolo. Y Dios dice, no, quédate. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que quedarme ahí en esa ciudad? ¿Por qué tengo que quedarme en esa congregación? ¿Por qué tengo que quedarme en ese concilio? ¿Por qué, Señor? Y el Señor dice, porque yo te estoy sanando. Porque Dios no va a mandar un enfermo hacia afuera, porque lo que va a ir es enfermar a otra gente. Dios no va a mandar un herido a sanar a otra gente, porque lo que va a hacer es que lo va a herir más. Dios lo aquieta, lo sienta y brega los traumas emocionales que llevamos en el alma y en el corazón hasta que nos sana el Señor. Tratando. Yo les he dicho que a mí me daba miedo la gente, yo sentía temor, me escondía cuando oía un ruido que no fuera de mi familia. Estaba loco, se me había ido la razón, y siempre me escondía, siempre me escondía. Estaba traumado, y cuando el Señor me dice, vas a pastorear, eso fue terrible para mí. ¿Cómo va a pastorear si todavía hasta el día de hoy sigo teniendo miedo a la gente? Pero mire, aquí estoy predicando, porque los traumas hay que sanarlos y hay que enfrentarlos y hay que prepararnos para que el Espíritu Santo llene la vasija, sanando todo sentimiento, toda cosa contraria que no ha venido de Dios, sino que ha sido producto de la humanidad, de la carnalidad mía o de otros. Que el Señor me dice, quédate en Gainesville a pesar de. ¿Por qué el Señor me dice, quédate en las asambleas de Dios? ¿Por qué el Señor me dice, habla con esos pastores que tienen 4 años de no hablarte, que te ven de arriba para abajo, que te tratan como que si no valieras nada? Y el Señor me dice, y cuando te pongo otra vez, vas a ayudar, vas a extender la mano, no te vas a correr, no te vas a ir, vas a permanecer ahí, porque el Señor quiere enfrentar nuestros miedos, nuestros traumas, no para volvernos malos, egoístas o pendencieros, orgullosos, no, para decir que Dios es misericordioso y bondadoso. Y cuando vean aquel árbol caído reverdecer otra vez y con fruto, decir, Dios tiene misericordia, su gracia es poderosa, inmutable, su decreto poderoso. Aleluya. Hay poder en el Señor. Hay poder en el Señor. Y esperar la promesa donde se es difícil estar. Esperar la promesa donde no se es cómodo estar, porque han sido el hazmerreír del pueblo de Jerusalén, porque han sido el hazmerreír de la religión de Jerusalén, porque el nombre de este hombre ha sido ridiculizado. Quédense ahí. Quédense ahí, no se vayan. Quédense ahí, en el lugar del dolor, en el lugar de la humillación. Dios lo exaltará cuando todos dicen, huyan como los ratones del Titanic, que fueron los primeros que abandonaron el barco. El Señor te dice, quédate, sé músico del Titanic, toca hasta el último momento, hasta que el agua llegue al cuello y ya no puedas cantar, ya no puedas tocar. Permanece ahí, quédate, no te muevas de ahí. El Señor quiere gente estable, el Señor quiere gente obediente, que a pesar de la vergüenza nosotros digamos, he de obedecer al Señor primeramente y no a los sentimientos de mi alma, porque los sentimientos van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos manda a Jerusalén. Breguen con ese trauma. Los manda a Jerusalén. Y luego que han bregado y se quedan y son obedientes, suben de nivel. Digan, suben de nivel. Ahora van al aposento alto. Ahora se quedan en el aposento alto, lugar de silencio,
lugar de quietud, lugar de espera, que eso desespera a mucha gente. Hay gente que no puede estar quieto, no puede estar esperando, como decía el salmista: paciente esperaré Jehová hasta que Él se incline, oiga mi clamor y me haga sacar del pozo de la desesperación. Pero mientras Él me contesta, yo voy a estar aquí donde Él pueda verme, donde Él me diga que permanezca. Aleluya. Gente estable, que no se deje guiar por las emociones. No, dijo Jesús, voy a Jerusalén. Yo sé que me espera en vituperio, pero voy a Jerusalén porque el Padre me dijo que vaya a Jerusalén. No me dejo guiar por mis emociones. Me dijo un ex amigo mío un día: no digas que amas, demuestra que amas. No digas que si estoy feliz porque puedo estar feliz con un montón de cocaína, puedo ponerme feliz toda la noche. No me preguntes si estoy feliz, me dijo, pregúntame si estoy en paz, porque las emociones van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Por la noche será el lloro, pero vendrá la alegría por la mañana. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios y permanece, ese florece, ese da fruto, y a ese Dios lo usa para su gloria y para su honra. ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu trauma? Dios no te va a decir que huyas, Dios va a decir, enfréntalo. Y quizás hay momentos que va a ser de humillación, pero va a llegar un momento de exaltación. Hermanos, no tengamos temor. Quizás el trauma de muchos es inmigración, y quizás hay que enfrentarlo, y hay que saber que Dios es más grande que inmigración, que Dios es soberano, Dios tiene el poder. Quizás el trauma de otro puede ser que la finanza. Yo quiero decirte que Dios le suplió a mi mamá con 11 hijos sin tener un trabajo estable. Dios siempre va a suplir. No sé cuál puede ser tu trauma, pero yo quiero decirte que Jesús lo va a sanar. No importa los años que le tome, Jesús lo va a sanar para que Pablo vaya a predicar y para que Pedro siga predicando. Póngase de pie en ese